Mateo, capítulo 12. Vamos a continuar estudiando este capítulo. El día de hoy vamos a terminar de verlo. Un capítulo que tiene en común, pues, el rechazo de Israel, ¿no? De la nación hacia Jesús, ¿no? Todo el capítulo hemos estado viendo cómo ellos han estado rechazando, ¿no? Lo que Jesús es, lo que Jesús representa, ¿no? Comenzando desde cómo empezaron a juzgarle, ¿no? Al recoger espigas, ¿no? Y juzgarle cómo podía hacer eso el día de reposo, cómo podía sanar el día de reposo. Jesús les muestra, pues es porque yo soy el Señor del día del reposo. Pero ellos han estado negando a Jesús, ¿no? Jesús sana a un hombre, lo vimos, ¿no? Con un demonio que aparte era mudo, ¿no? Y ciego, y Jesús lo sana, y ellos empiezan a acusarle, tú lo haces por Belcebú, ¿no? O sea, el poder que tienes tú es de Satanás, y Jesús empieza a explicarlo, lo vimos una pasada, ¿no? Cómo realmente no tiene lógica lo que están diciendo, ¿no? Porque si Satanás está contra Satanás, pues está dividido, y un reino dividido, pues no prevalece, ¿no? Entonces está explicando y les muestra que no, o sea, él viene de Dios, Él es Jesús, Él es el Mesías, pero ellos siguen aferrados, ¿no? Digámoslo así, a negar a Jesús, a rechazarlo, a pesar de todo lo que Jesús ha mostrado, ¿no? Todas las señales que Él ha mostrado y que ellos han visto de quién es Jesús, ellos están necios en decir no, ¿verdad? Al grado de que llegan a este punto de pedir una señal más, ¿no? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si estás de ahí, Mateo 12, verso 38, vamos a comenzar desde ahí hasta el final, verso 50, así que voy a leerlo y después de eso oramos, ¿ok? Dice el verso 38 de Mateo 12, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Señor, agradecemos, Padre, tu presencia. Agradecemos que nos permita estar esta tarde, noche ya aquí, Señor, juntos para conocerte, adorarte. Gracias, Señor, por permitirnos venir y juntos a ver tu palabra y encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por este estudio del Evangelio de Mateo, en el que tú nos has permitido estar ya algunos meses. Ha sido una bendición para nosotros, Señor, recordar quién eres, lo que viniste a hacer, Señor, y la manera en que tú viniste a manifestarte al ser humano, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, tú lo has hecho y lo has hecho en nuestras vidas también, Padre. Y hemos creído en ti, Señor, y te amamos. Y es por eso que estamos aquí, Señor. De esa manera te pedimos que tú nos hables, Señor, y que tú nos animes, nos exhortes, Señor, lo que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. Háblanos, Señor, y dirige ese tiempo. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues sí, ahí está lo que está pasando, ¿no? Al final del capítulo vemos cómo sigue habiendo ese rechazo hacia Jesús, ¿no? Y el verso 38 comienza con esa respuesta, ¿no? De ellos, ¿no? Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos.
diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, ¿no? Dice el texto que respondieron. ¿A qué respondieron? Pues Jesús acaba de mostrarles lo que hay en sus corazones malos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Déjame solamente leerlo, los últimos versículos, de verso 33, voy a leerlo desde ahí. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ellos acaban de blasfemar, ¿se acuerdan? Porque dijeron que el espíritu que oraba en Jesús, que es el Espíritu Santo, era Belcebú. Ellos acaban de llamar al Espíritu Santo Belcebú. Entonces Jesús dice, eso es lo que está en sus corazones. Son malos, hay maldad en su corazón, ¿verdad? Es una generación de víboras, ya les dijo ahí. Hay maldad. Y entonces ellos responden de esta manera, fíjate. En lugar de decir, Señor, perdónanos, no hemos pecado, estamos arrepentidos. ¿Qué dicen? Maestro, deseamos de ver de ti señal. ¿Qué están diciendo? Pues, ¿qué crees? Aún así no te creemos. ¿Sí te das cuenta? Muéstranos una señal más, ¿no? Y claramente se ve la hipocresía de ellos, porque tratan de verse hasta cierto punto un tanto diplomáticos, ¿no? No sé, o sea, como, Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, ya está, ya la plática está muy caliente, ¿no? Ya para que Jesús les haya dicho generación de víboras, ¿no? Y ellos quieren verse muy educados, Maestro, ¿no? Pero es hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo le pueden pedir señal si Jesús les ha mostrado muchísimas señales, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no ha hecho Jesús? Son esos escribas y fariseos que eran los líderes religiosos de Israel, ¿ok? Hombres que se jactaban de conocer la ley, de seguir la ley, ¿verdad? Y enseñar la ley. Los escribas eran aquellos que escribían las copias de la ley, no había imprenta, entonces ellos se ponían a escribir, ¿no? Y reescribir, entonces la conocían muy bien, de memoria, conocían pasajes, capítulos de memoria. Los fariseos eran aquellos que se jactaban pero precisamente la palabra fariseo habla de separación, de separarse, ¿no? Para adorar a Dios, de estar separados del inmundo. Pero eran hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos mismos, ¿no? Al jactarse de eso, ellos tenían que haber sido los primeros que haber reconocido a Jesús como el Mesías. A través de todas las señales que Jesús ha hecho, era para que ellos habían dicho, es el Mesías. Es el Mesías. Pero lo que vemos es una clara necedad y un claro rechazo hacia Jesús. Estos hombres ya estaban con un grande prejuicio en su corazón, ya estaban destinados a rechazar a Jesús. No importa lo que Jesús hiciera, ¿verdad? Ellos ya habían dicho, no vamos a creer. Entonces le dicen, deseamos ver de ti señal, ¿ok? Lo que ellos están diciendo es, danos una señal y vamos a creer en ti. ¿Te das cuenta? Esa actitud, ¿no? Es mala. Dadas las circunstancias, la demanda de señal de parte de los escribas y fariseos es más una evidencia de incredulidad que de fe. ¿Sí se dan cuenta en el contexto? Lo puedes ver así. No es que, pues yo creo, entonces muéstrame que eres. No, más bien no estoy creyendo. Y aunque me lo digas, no voy a creer. Es más, es una muestra de incredulidad que de fe. Esta actitud que demanda señales milagrosas como condición para creer, definitivamente es una actitud que no agrada a Dios. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Tomás? ¿Recuerdan cómo fue el que dijo hasta no ver, no creer prácticamente, ¿no? Si no viere sus heridas, si no me tiene mi dedo, mi mano en su costado, no voy a creer? ¿Recuerdan? Y cuando Jesús aparece le dice, a ver Tomás, hazlo. Hazlo. Y no seas un incrédulo, sino cree, sé un creyente. Porque es lo que Jesús quiere, salvación del hombre. Y me encanta porque a pesar de esta necedad, ¿sabes algo? Jesús sí tiene una señal para ellos. No, porque Jesús no le dice, no les va a dar nada y ya estuvo. No, ya les dice algo, fíjate, verso 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. No está diciendo que no les va a dar una señal, ¿verdad? Está diciendo, ya no va a dar más señal más que esta. Esa es la importante, la señal
del profeta Jonás, una señal más, y eso es misericordia, eso es gracia de parte de Dios. Porque un pueblo tan endurecido, ¿verdad?, tan necio, rechazando a Jesús, era para que, o sea, muchos de nosotros ya lo habíamos dejado desde atrás, ¿verdad? Ya habíamos dicho, saben que ya, váyanse al infierno todos, ¿no? Pero Dios tiene misericordia como lo ha tenido de nosotros, ¿no? Siendo, va a haber una señal más, ¿ok? Fíjate, Jesús les dice esto: la generación mala y adúltera demanda señal. Y realmente el enfoque del capítulo habla de esta generación. ¿Por qué dijo generación de víboras? Aquí dice generación mala y adúltera. Más abajo habla del capítulo 41, verso 41 de la generación, esta generación, versículo 42, esta generación. No, más adelante en el versículo 45, esta mala generación, ¿no? Está hablando de ellos, esta generación que es el pueblo judío, que está rechazando a Jesús, ¿no? Recordemos esos versículos de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa es la realidad. Juan, el apóstol Juan fue el que escribió eso, y él lo vio. Jesús vino a lo suyo, y los suyos, su pueblo, Israel, que tenían que haberlo reconocido, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en todo este capítulo. Aquí vemos el rechazo de Israel. No le recibieron, a pesar de todo lo que Jesús ya hizo, ellos siguen de necios rechazando a Jesús. Entonces Jesús dice esto, ¿no? Jesús los llama generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque tanto su maldad como su infidelidad estaban siendo demostradas al rechazar a Jesús. Su maldad, como ya lo dijo, el árbol malo, pues salen las cosas malas, ¿verdad? Es muy claro, hay maldad en sus corazones, pero habla de adulterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel varias veces, ellos entendían ese concepto de un adulterio espiritual, porque varias veces Dios habló a través de los profetas y habló de Israel como adúlteros, ¿no? Adúlteros en el sentido espiritual, porque ellos estaban yendo en pos de otros ídolos, ¿recuerdas? Realmente Israel, ahorita lo vamos a ver más adelante, ellos su pecado antes del cautiverio era eran idólatras, seguían otros dioses, ¿verdad? Dejaban a un lado a Dios y adoraban. El problema no era que no adoraran a Jehová como Dios. El problema es que estaba Jehová, pero aparte tenían otros 40, 50 dioses. Ese era el problema, mucha idolatría, ¿ok? Y lo puedes ver en toda la historia del Antiguo Testamento. Realmente ese fue el pecado. Y Jesús habla de eso. Ustedes siempre han sido así, una generación mala y adúltera. Ahora te puedes decir, pero aquí ya no había ese adulterio, ya no había idolatría en Israel. No en ese sentido. Pero ahorita lo vamos a ver más adelante, porque Jesús realmente les dice así. Había infidelidad, ¿ok? Un adulterio habla de una infidelidad. El pueblo de Israel estaba siendo infiel. Aún al ver al Mesías y rechazarlo de esta manera, mostraba su infidelidad. Por eso Jesús les hace mención como una generación mala y adúltera. Y dice, ustedes demandan señal, ¿verdad? Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Obviamente, estos hombres, escribas y fariseos, conocían la historia del profeta Jonás, ¿verdad? ¿Conoces la historia de Jonás? A lo mejor no la conoces, pero fue un profeta que Dios llamó, ¿no? y lo envió a profetizar una ciudad llamada Nínive. Y el profeta Jonás se conoce porque un profeta que endureció su corazón y no quería ir. Y dijo, no, yo no voy a ir para Nínive, y se fue hacia el otro lado, ¿verdad? Y Dios le dijo, tienes que ir a Nínive, y ahí va Dios, ¿no? Buscando a Jonás, bueno, no fue así, pero Jonás quiere huir, ¿no? Y se sube un barco, va hacia el lado contrario. Lo que sucede es que el barco empieza a naufragar y tienen que, más bien lo corren del barco y es tragado por un pez, y es aquel que no es Pinocho, es Jonás, ¿ok? La historia de Jonás. A ese se me suena Pinocho, ¿no? No, esa es una historia, un cuento. Esto es real. Tan real que Jesús lo menciona, ¿te das cuenta? O sea, Jesús creía en un Jonás literal, o sea, existió este profeta y sucedió eso. Fue tragado por un pez, no murió, ¿verdad? Y estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez, y después el pez lo vomitó, ¿verdad? Y llegó a Nínive y tuvo que predicar, a pesar de que no quería. Y se convirtió en Nínive, ¿ok? Al final vemos la historia de Jonás, vemos a un hombre, pues a cierto punto un tanto mezquino, porque él declara, dice, pues la verdad es que yo no quería predicar porque sabía que se iban a convertir. Y ellos, es una ciudad mala, ¿no? Pero Jonás no se da cuenta que él también era malo delante de Dios, ¿no?
Es una historia muy interesante, ¿no? Tenemos que, si no la conoces, leas y estudies el profeta Jonás, es un libro pequeño. Pero bueno, es esa historia, ¿no? Donde Jesús dice, nada más va a ser la señal del profeta Jonás. ¿En qué se refiere con esto, no? Muy interesante, ahorita lo vamos a ver. La vida de Jonás, la vida de ese profeta, fue una profecía, ¿ok? Y no solamente está hablando de un profeta que profetizó a Nínive, sino también está profetizando lo que Jesús vendría a hacer. A través de su propia vida, ¿no? Estaba profetizando la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, Jonás fue la señal de Nínive, ¿no? Y lo que vemos ahí, y Nínive se arrepintió, ¿ok? A pesar de todo, Nínive se arrepintió. Entonces, verso 40, dice, porque como estuvo Jonás, va a explicar la señal, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ok? 3 días y 3 noches. Está hablando de Jesús. ¿Ok? Está hablando de lo que Él vendría a hacer, ¿no? De alguna manera, la vida de Jonás, su profecía, ¿no? Apuntaba a lo que Jesús vendría a hacer siglos más adelante. ¿Ok? Ahora, muy interesante, déjame hacer un paréntesis aquí. Dice 3 días y 3 noches. ¿Ok? Hablando de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Okay? Algunos dicen que si Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como menciona aquí, y si Jesús murió el día viernes, entonces Él debe de haber estado el día lunes, no el domingo, ¿verdad? 3 días y 3 noches serían eso, ¿no? La noche del viernes, sábado y la noche del domingo. El día sábado, el día domingo y el día lunes. Entonces muchos aquí empiezan a decir eso está mal, o empiezan a tratar de contradecir lo que Jesús dijo o lo que Jesús hizo, pero suena lógico, pero Jesús dice la palabra que resucitó el primer día de la semana y ese día fue el día domingo, lo sabemos. ¿Okay? Jesús muere el día viernes y resucita el día domingo. Que diga que Él iba a estar 3 días y 3 noches, no contradice lo que Jesús dice, ¿ok? ¿Qué explicación hay al respecto, no? Algo que nos puede ayudar es considerar el uso antiguo de figuras retóricas, ¿no? Que los judíos usaban. Era muy común que ellos lo vieran de esta manera. Déjame citar a un rabino llamado Eliezer ben Azaría. Él vivió en el año 100 después de Cristo más o menos, y él explicó ese estilo de figura retórica, diciéndolo de esta manera: un día y una noche hacen un día entero, y una parte de un día entero es contado como todo un día, ¿no? Ese era el sentido judío. Ellos podían hablarte de un día, aunque fuera solamente una parte de un día, pero ellos era como si fuera un día entero, ¿okay? Que un día de día y noche. Entonces, esa es la manera en que ellos hablaban, así era como lo veían. Entonces, esto demuestra cómo en los días de Jesús la frase 3 días y 3 noches no significaba necesariamente un periodo completo de 3 días de 72 horas, sino un periodo que incluía al menos las porciones de 3 días y 3 noches, ¿no? O sea, podía haber dicho 3 días y 3 noches, ya podía haber sido hasta un periodo de 26 horas solamente, ¿ok? 26 horas, 1 hora de un día, 24 de otro y 1 hora del otro día. Y hubieran sido 3 días y 3 noches. Así era como lo veían ellos, ¿ok? Además, fue Jesús quien dijo que serían 3 días y 3 noches. Y Jesús no se equivoca. ¿Estás de acuerdo? Jesús no se equivoca. Entonces no hay una contradicción. Simplemente tenemos que ver en el concepto y en el contexto bíblico y en el contexto judío el significado de esos 3 días y 3 noches, ¿no? Así es. Entonces, regresando al texto, la experiencia de Jonás de ser tragado por el pez y luego vomitado, te lo decía, prefiguró la muerte y resurrección del Señor Jesús. La señal definitiva de Jesús sería esta: su muerte, sepultura y resurrección. De eso les está hablando a los judíos. Ustedes quieren una señal. Ya no va a haber señal, solo una señal, esta. ¿Ok? Y esa señal será la definitiva. Prácticamente está diciendo: yo voy a hacer esa señal. ¿Ok? Y ustedes han fallado en reconocerme. Y si fallan en eso, ya es lo último. ¿Ok? Y está hablando de eso, lo que iba a ocurrir. Y ellos, estos hombres,
iban a ser testigos de eso. Ellos iban a estar delante de la cruz. La resurrección de Jesús sería la señal final y culminante de su ministerio a la nación de Israel. Vamos a ver lo siguiente, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces menciona estas dos historias, ¿no? Una de ellas, retomando lo de Jonás, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y ¿qué van a hacer? La van a condenar. ¿Okay? Ya anteriormente Jesús había hablado acerca de esto en el capítulo anterior, ¿no? Hablando de esas ciudades, ¿no? Que iban a ser condenadas por otras ciudades que aún Jesús dice, ¿no? Si hubieran visto todos los milagros, se hubieran arrepentido, ¿no? Hablando de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces hace algo muy similar ahora hablando, pero de esta generación. Y menciona a Nínive, ¿no? Y dice cómo Nínive, la misma Nínive se iba a levantar, ¿ok? Y los iba a condenar. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, ¿verdad? Ellos creyeron. Los ninivitas reconocieron la advertencia de Dios en Jonás y creyeron a arrepentirse. El problema de esa generación es que no estaban creyendo. El problema no eran las señales, el problema era que no había fe en sus corazones. Y dice, y aquí más que Jonás en este lugar. Claro, Jesús era más grande que Jonás, ¿verdad? Es más grande que Jonás. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Dice, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, ¿no? Esto lo vemos en Reyes. Y eso sucedió. Una reina, al enterarse de la sabiduría de Salomón, ella quería conocer a Salomón, ¿verdad? Y viajó mucho. La reina de Saba es esa reina. Ella reconoció la sabiduría que Dios le había dado a Salomón y creyó al grado que fue a visitarlo. Esta mujer hizo un viaje muy peligroso y costoso para poder conocer la sabiduría de Salomón. ¿Y eso qué muestra? Pues fe. Ella creyó en eso, creía que realmente pues Dios le daba esta gran sabiduría a Salomón, al grado que fue a ver esto. Los judíos de los tiempos de Jesús, en ese sentido, no tuvieron que viajar para poder ir y ver a Jesús. Fue Jesús quien había venido del cielo para estar delante de ellos, ¿te das cuenta? Y mostrar la salvación. Pero aún así ellos no creyeron, ¿no? Por eso dice, Nínive creyó. Esta reina creyó, porque viajó todo eso para poder escuchar y poder ver la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y ustedes no han hecho nada y no han creído. ¿Por qué Jesús dice que habrá mayor juicio contra esa generación? Es lo que Jesús dijo, mayores, ¿verdad? He aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Jonás, ¿verdad? En este lugar. Lo que Jesús está diciendo es que a mayor revelación, el rechazo producirá mayor condenación. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Okay? Tanto Nínive como esta mujer, la reina del sur, creyeron y lo hicieron a pesar de haber recibido una revelación menor que la que esta generación estaba recibiendo, quien es Jesús mismo. Por eso dice, y mayor que Jonás, y mayor que Salomón. Una revelación más grande que la que ellos tuvieron en su momento, ustedes la están teniendo, ¿te das cuenta? Por lo tanto, esa generación, al rechazar a Jesús, estarían recibiendo una mayor condena, al grado que Nínive y la reina del sur lo condenarían de esa manera. Y siempre es así. Siempre va a ser así. Ahora, ¿quién tiene mayor revelación? ¿Esa generación que está rechazando a Jesús o nosotros? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Vimos que Pedro decía eso, lo que los profetas anhelaban entender y ver. Nosotros ya lo tenemos.
Ya sabemos lo que Jesús vino a hacer, tenemos ya todo el Nuevo Testamento, tenemos la palabra profética más segura, el canon bíblico cerrado, toda la revelación de Dios para el hombre está aquí en tus manos y en mis manos. Mucho más revelación que ellos, ¿verdad? O sea, el rechazo a esa revelación va a traer una condena mayor aún que la de ellos. Es importante. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, es importante que tú, el día de hoy, no esperes más, dejes de rechazarlo y lo recibas y lo aceptes. ¿Por qué? Si no lo quieres hacer entendiendo su gran amor y su misericordia, por lo menos hazlo así, porque viene una condena mayor a tu vida, más grande que la de esta generación mala, ¿no? y adúltera. ¿Okay? Es por eso que Jesús le está diciendo esto. O sea, ellos se van a levantar y los van a condenar, porque con una revelación menor pudieron creer y ustedes no han creído. Es lo que Jesús dijo en Juan 3, 19. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Exactamente es eso. Y cada vez Dios se ha encargado de que esa luz alumbre más a este mundo, la luz de Cristo, ¿verdad? Al grado que al final ya rechazar a Jesús ya va a ser una gran necedad en el corazón del hombre. Vamos a ver verso 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Seguramente en algún momento habías leído esta historia, ¿no? y tenías esa gran duda de qué está diciendo aquí. ¿Te ha pasado? ¿No? Alguna vez te dicen, a ver, entonces, ¿de qué está hablando un espíritu? Y regresa. Entonces, si tú has creído en Jesús, ¿puedes un espíritu regresar a tu vida y volver a entrar? No está diciendo nada de eso, no dice nada de eso. ¿No? El contexto es muy claro. Jesús está refiriendo a esta generación mala, ¿verdad? ¿Sí lo viste? Fíjate lo que dice el versículo 45, al final. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Ok? No nos desviemos, está hablando de esta mala generación, de lo que les va a pasar, de esta condena y lo que van a sufrir y cómo va a ser. ¿Ok? Está hablando de eso. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, en esta ilustración, esta analogía, este hombre del que sale el demonio, el espíritu inmundo, es esta generación. ¿Ok? Es este Israel. El espíritu inmundo podría referirse tanto al pecado de Israel como a su idolatría, que es lo que viene hablando, un adulterio. Porque es mencionada como una generación mala y adúltera. Hace rato te decía esto, la idolatría de Israel duró desde su servidumbre en Egipto, porque cuando están en Egipto llevan ídolos, hasta su cautiverio de Babilonia, los 30 años de Babilonia. Todo ese tiempo Israel fue idólatra, todo ese tiempo. El tiempo del desierto, el tiempo de Josué en la tierra prometida, todo el tiempo de reyes, de jueces, todo el tiempo de los reyes, todo ese tiempo fueron idólatras. Israel adulteró delante de Dios. Hasta su cautiverio en Babilonia. Todos esos años ellos fueron infieles a Dios. Sabemos que si conoces la historia, cuando son llevados cautivos a Babilonia después de la monarquía, ¿no? Queda desolada Jerusalén y son llevados a Babilonia, y es hasta ese momento, ¿no? que realmente el cautiverio produjo en ellos, o más bien quitó de ellos esa idolatría en la que vivieron tantos siglos. De esa manera, podemos verlo así, el espíritu inmundo deja al hombre. Fue que realmente que esa idolatría se fue, ¿verdad? Porque después de eso, después de eso ya no hay más, en la Biblia ya no hay más historia, ¿no? escrita
¿no? Sabemos que hay otros libros que no son canónicos, como Macabeos, que son históricos, donde narra la historia de Israel en ese periodo, y ves a un Israel pues ya sin idolatría, defendiendo la palabra de Dios, ¿no? Y cuando Jesús llega, ya no hay un Israel idólatra, sino un Israel legalista, ¿no? Los fariseos, los escribas, ya no están siguiendo otros dioses o ídolos, siguen al Dios verdadero, pero ya de una forma muy, como estamos viendo aquí, no totalmente legalista, ¿no? Y endurecidos, ¿no? Todo lo contrario, ¿ok? Entonces, viendo la historia, la analogía, es Israel, ¿no? Donde este espíritu inmundo, que es ese pecado de idolatría, se va, ¿no? Dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, ¿no? Pero dice entonces el siguiente versículo, verso 44, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? Volveré a mi casa de donde salí, ¿no? Es interesante cómo Satanás puede ver, ¿no? En este caso Israel como su hogar, pero sabemos que aquí iba a morar ahí. ¿Quién era? Era Dios, ¿verdad? Y Él es el dueño. Entonces el Espíritu dice, pues voy a regresar, ¿no? Y desde la cautividad, te decía, hasta este momento la nación de Israel había dejado atrás la idolatría. Eran como esa casa desocupada, barrida y adornada, a la que el espíritu inmundo podría regresar. Y aunque el espíritu inmundo regresaría, porque es lo que va a decir, antes de eso, Jesús, el Señor, el amo, el dueño de la casa, regresaría primero. ¿Pero qué sucedió? El pueblo judío lo rechazaría. Aunque ellos ya no adoraban ídolos, tampoco estaban dispuestos a adorar al verdadero Dios, ¿se dan cuenta? Y ese fue el problema, ¿no? Realmente en la casa de Israel ya no había idolatría y Jesús llegó, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Lo mejor que hubiera sucedido a Israel era que Jesús viniera a morar en ese lugar y el espíritu inmundo nunca más iba a regresar, ¿verdad? Es lo que sucede ahora como creyentes, lo sabemos. Cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él y ya no hay ningún espíritu inmundo que pueda morar en él. ¿Por qué? Porque esa casa está ocupada por el verdadero dueño. ¿Estás de acuerdo? Pero lo que sucedería es que ese espíritu inmundo llegaría y encontraría su casa, dice el texto, desocupada. ¿Por qué? Porque rechazarían a Jesús. Jesús vendría a ocupar su lugar y que dijeron, crucifícale, no lo queremos. Dejando un lugar pues para que pueda venir cualquier otro demonio, cualquier otro pecado, ¿ok? Entonces, esta casa desocupada, barrida y adornada, habla de un vacío espiritual. Una condición espiritual peligrosa, como se ve en esta ilustración. Jesús muestra que una reforma moral no es suficiente. Los israelitas decían, ya no somos idólatras, ya no estamos siguiendo los ídolos, nada más amamos y servimos a un solo Dios, ¿verdad? Pero eran hipócritas, Jesús lo dijo. Una reforma de esta manera no es suficiente, es necesario la aceptación positiva del Mesías como Salvador. Era necesario que ellos creyeran en Jesús y lo aceptaran y lo recibieran, pero lo rechazaron. Una vez más, verso 45. Entonces va, dice este espíritu inmundo, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. En la Biblia el número 7 simboliza plenitud, perfección. Eso es lo que significa el número 7 en la Biblia. En este caso es sobre algo negativo, que es la idolatría de Israel. Una idolatría que será plenamente desarrollada. Es lo que está diciendo. O sea, va a venir más fuerte y más grande que antes. ¿Cómo va a llevarse a cabo esto? ¿Cómo va a suceder? Jesús está hablando de algo que va a acontecer, ¿te das cuenta? Así acontecerá. O sea, Jesús está profetizando. Esto no ha sucedido, esto va a suceder más adelante. ¿Ok? ¿De qué manera va a llegar nuevamente la idolatría de esta forma a Israel tan terrible y
más terrible que la que tuvo durante todos sus siglos. Bien, el cumplimiento de esto tendrá su lugar durante la tribulación. Este periodo de tribulación, ¿verdad? 7 años de tribulación, el cual la Biblia habla tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si conoces la historia y si conoces esa profecía, ese Israel va a apostatar. Cuando la nación apóstata va a adorar al anticristo, ¿recuerdan eso? Se van a inclinar delante de este Dios, o ídolo más bien, ¿verdad? No es un Dios, es un ídolo, es un hombre, y lo van a adorar. Todo el mundo lo va a adorar durante los 3 primeros años y medio, ¿verdad? Inclinarse ante el hombre de pecado, como hemos mencionado, y adorarle como Dios es la más terrible idolatría que la nación de Israel haya hecho jamás. Eso se refiere cuando dice va a traer otros 7 espíritus. O sea, la idolatría va a estar muy grande, van a quedar cegados totalmente. De esa manera, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Sí lo ven? Jesús está diciendo las cosas, si me siguen rechazando, las cosas van a poner más feas. Más feas. Van a padecer más de lo que han padecido hasta el día de hoy. ¿Y es por qué? Porque han decidido rechazar a Jesús. Vamos a ver la última parte, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué interesante que esto esté aquí, porque, pues bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. El primer versículo de Juan, que veamos, 1:11 es, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Y el segundo es, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? Los que creen en su nombre les dio potestad de hechos hijos de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Quiénes son realmente los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son su familia? Aquellos que han creído, que le han recibido, ¿te das cuenta? Está hablando de eso, una generación, y la generación habla de una familia, dice una generación mala, perversa, porque no ha hecho otra cosa más que rechazar a Jesús. A pesar de todo lo que Jesús ha hecho, ellos están totalmente decididos a rechazarlo. Ya sus preguntas ni siquiera son sinceras. Piden una señal, pero es más hipocresía que otra cosa. Jesús ya les dice, va a haber una señal más, una más. No la desperdicien. Una más. Su muerte y resurrección, ¿verdad? Y aún así no iban a creer. Muchos judíos, algunos creyeron, otros no creyeron. Y se va a cumplir lo que Jesús dijo, hablando de este espíritu inmundo. Porque viene este tiempo de tribulación, y ellos se van a topar con eso, van a creer, van a doblar sus rodillas ante este ídolo, el anticristo. Van a pensar que Él es el Mesías, van a ser engañados. Y esa va a ser la tremenda idolatría de Israel. Y van a abrir sus ojos a la mitad de ese periodo y van a ver su engaño. Y van a ver realmente lo que hicieron. Rechazaron al Mesías, a Jesús. Más adelante, cuando lo vean, van a llorar, dice el texto de la profecía. Van a llorar de ver a Jesús, al que traspasaron, porque van a ver su equivocación. Pero todo esto va a acontecer. Todo esto va a suceder. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿De quién habla? Pues la familia de Jesús, la familia de sangre, ¿no? La madre de Jesús, que es María, y los hermanos de Jesús, hijos de María, ¿ok? Sí, María tuvo más hijos, ¿ok? María no fue virgen por siempre. Después de tener a Jesús, ella tuvo más hijos, es lo que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios dice eso claramente, ¿ok? Muchos han engañado a los hombres, diciendo que María
fue virgen por siempre y para siempre, entonces demanda una adoración y una veneración para ella por siempre, y eso es un engaño, es una mentira. María fue una mujer, igual que todos nosotros, una mujer que Dios utilizó como un instrumento importante a traer a su hijo a este mundo, a hacerse hombre, a hacerse carne, ¿verdad? Pero fue una mujer, igual que cualquier otra mujer, aún pecadora. Porque ella misma se reconoció como una mujer pecadora, necesitada de un Salvador, porque ella habla de Jesús como mi Salvador. Nadie puede decir a Jesús mi Salvador si no ha reconocido su condición pecaminosa, ¿verdad? Y ella lo reconoció. Entonces María no fue virgen por siempre. Ella tuvo hijos, y esos son los pasajes claramente que enseña esto. Y por más que le busquen, y por más que digan que es que la palabra hermanos no habla de un hermano de sangre, sino habla de un primo, algo, o sea, es muy claro. Jesús tuvo hermanos. Bueno, si lo quieres ver de la mejor manera, medios hermanos, ¿no? Porque ellos eran hijos de José y María. Y sí, José no era padre de Jesús porque Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿ok? Pero María tuvo más hijos. Lo increíble entonces digámoslo así, la virginidad de María no estaba en ella, estaba en Jesús realmente. En la manera en que fue concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces aparece su madre y sus hermanos, quieren hablar con él, dice verso 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Qué interesante. Le dijo uno, en el libro en el Evangelio de Marcos dice que la gente, ¿a qué voy con esto? Uno o la gente, esa persona identificó que ellos eran la madre y los hermanos de Jesús. O sea, no había duda de quiénes eran, no eran sus primos, ¿verdad? No eran sus parientes, eran su madre y sus hermanos. La gente en ese momento identificaba que Jesús tenía hermanos de sangre. ¿Sí lo ven? Discúlpame si te tumbé tu ídolo. Pero es lo que Jesús quiere. Que dejes a un lado la idolatría y que no lo rechaces, no le recibas como Él es, ¿verdad? Es lo importante. Entonces, Jesús responde, verso 48, respondiendo Él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús sabía quiénes eran. Jesús no estaba negando ni siquiera su lazo terrenal como, ni los conozco, ¿no? Con esa pregunta, Jesús muestra cuál es su prioridad realmente en la tierra. En ese sentido, los lazos físicos no son tan importantes como los espirituales. Es más importante eso. Jesús no está haciendo a un lado a su familia terrenal, solo está enfatizando la superioridad y eternidad de las relaciones espirituales. En otro momento lo hemos visto, se los he dicho. Nosotros como hermanos en Cristo vamos a tener una relación eterna, ¿te das cuenta de eso? Tus hermanos de carne, con los que creciste, tu madre y tu padre, ¿no? O sea, con ellos vas a tener una relación terrenal ¿de cuánto tiempo? 50 años, 80 años, no sé. Piensa en eso. Ya en el cielo, aunque hayan sido creyentes, y aunque los veas en el cielo, su relación ya no será esa hermandad terrenal, sino hermanos en Cristo, ¿te das cuenta? Y creo que Jesús aquí nos está enseñando cómo esa hermandad es superior, ¿ok? Nuestra hermandad en Cristo es más grande que la hermandad terrenal. Y tenemos que valorar eso como iglesia, como creyentes, ¿ok? A veces no lo consideramos y venimos con eso muy arraigado, ¿no? Pues es mi familia, ¿no? Y primero mi familia terrenal antes que mi familia espiritual. Pues Jesús, fíjate lo que está diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Jesús nos está sugiriendo que los cristianos debemos de abandonar a nuestros familiares para servir a Dios. Lo que Jesús está diciendo es que debemos de poner la voluntad de Dios por encima de todo. No debemos de permitir que nuestros seres más queridos influyan en nosotros para alejarnos de la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, está haciendo esto Jesús, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, aquí están. Para Jesús sus familiares estaban ahí con Él, escuchando y aprendiendo de Él. Y lo explica al final, a continuación, el verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Te das cuenta?
todo aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. Subraya eso. Subraya eso porque precisamente es el contraste. Estos hombres, escribas fariseos, no estaban haciendo la voluntad del Padre. Estaban rechazando al Hijo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre, ¿sabes cuál es? Salvación. Para todos los hombres. Por eso envió a Jesús a morir por todos. El anhelo de Dios en su corazón es ese. Que todos los hombres vengan al arrepentimiento y conozcan la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero el hombre rechaza esa voluntad. Porque quiere seguir su propia voluntad, que es vivir en el pecado, vivir en las tinieblas. Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, y esa es mi familia. Cuando el hombre pecador confía en Jesús como Salvador, experimenta lo que conocemos como el nuevo nacimiento, nace de nuevo en el Espíritu, ¿verdad? Y entra en una nueva familia, la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados por varón ni por sangre, sino por Dios. No es por voluntad humana, es por Dios. Y lo vimos en Pedro, fuimos renacidos por una simiente incorruptible, la simiente de Dios, ¿verdad? Por su Espíritu Santo, por su palabra, hemos creído en Jesús. Y de esa forma venimos a ser parte de esta gran familia que es la familia de Dios. Este nacimiento no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, o que algún otro ser humano pueda hacer por nosotros mismos. Es la obra de la gracia de Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es creer. Creer. Pero eso es lo que estos hombres, esta generación mala y adúltera, no estaban dispuestos a hacer, a creer en Jesús. Ellos estaban cerrando la puerta de salvación, ¿te das cuenta? Ellos mismos estaban agarrando y cerrando la puerta. No queremos esto. Cuando lo ves así, es lamentable, ¿no? Jesús se revela de esta manera. Por eso te decía, puede sonar fuerte lo que Jesús dice, pero Jesús ama a esas personas y le está mostrando su pecado y quieren que se arrepientan y que sean salvos realmente. Pero ellos no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. La familia de Jesús está ahí, terrenal, ¿no? Su madre, sus hermanos. Y después de todo, incluso ellos mismos necesitaban un Salvador, que era Jesús. Sabemos que sus hermanos no habían creído en Jesús, no creían en Jesús. Fue hasta después de la resurrección, la señal, ¿verdad? ¿Cuál señal? Del profeta Jonás, que ellos creyeron en Jesús. Qué increíble, ¿no? Sí hubo judíos que creyeron en Jesús, entre ellos sus hermanos de sangre. Y después fueron hermanos de Jesús, ¿verdad? Pero por fe, espirituales. La realidad es esta: los hijos de Dios están más cerca de Jesús que incluso su propia familia terrenal. Pero ¿cómo identificar a un hijo de Dios? ¿Cómo puedes identificar a alguien que ha nacido de nuevo, que realmente es un hijo de Dios? Mira, el texto lo deja claro, solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que han rechazado a Jesús, han rechazado la voluntad del Padre, vivir en esa voluntad, y aquellos que han aceptado a Jesús y han aceptado la voluntad del Padre y deciden vivir en esa voluntad. ¿Cómo entonces puedes identificar a un hijo de Dios? ¿Sabes quién? ¿Cómo lo ves? Es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que vive en la voluntad de Dios. Romanos 8:14, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Romanos 8:14, anótalo si quieres. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Esos son los hijos de Dios. Aquellos que aceptan la voluntad de Dios y que siguen viviendo en esa voluntad. Estos hombres siguen rechazando a Jesús. Jesús ya hizo todo. Milagros,
predicación, señales. O sea, Jesús ya sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó cojos, resucitó muertos. Estos hombres han visto todas esas cosas y siguen afanados en rechazar a Jesús. Jesús lo que hace en este capítulo es ya mostrarles su condición. Ustedes me rechazan porque son malos. Es una generación mala, adúltera. Es increíble poder ver esto, ¿verdad? Cualquiera había dicho, ese Israel es mejor que el Israel antiguo, porque el Israel antiguo andaba idólatra, olvidado de Dios. Pero recuerda que ese Israel es esa casa que está desolada, barrida y todo. ¿Pero de qué sirve si no está ocupada por aquel que es dueño de la casa? Cualquiera puede llegar y tomarla, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a nosotros, aún como creyentes. Si no dejamos que Jesús siga siendo el Señor de nuestra vida, no van a venir espíritus a meterse a tu vida. Pero sí pueden llegar pecados pasados, ¿te das cuenta? A tratar de tomar tu vida y apartarte de Dios o del propósito de Dios para ti. ¿Quiénes son aquellos? Jesús lo dijo, que son mi familia. Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y eso fuimos llamados. No hay otro propósito para nosotros que ese. Vivir para Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios como creyentes. Si tú no has creído en Jesús, si tú te sigues rechazando a Cristo, como vemos ahí, a pesar de lo que Jesús te ha hablado y te ha mostrado, yo te animo que el día de hoy consideres una vez más lo que Jesús está diciendo aquí. Él ya murió, lo sabemos. Esa señal ya fue hecha, ¿verdad? Hace 2000 años casi Jesús murió en una cruz. Y el mundo lo vio. Todos supieron. Se oscureció, tembló. El velo dentro del templo fue rasgado en dos. Por algo sucedió todo eso, ¿verdad? Y fue una señal muy clara acerca de quién es Jesús. Jesús vino y murió por los pecados para darnos vida eterna. Para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y se trata solamente de creer en Jesús. Cree en Jesús. Cree en Jesús para salvación. Cree que Jesús es el Mesías. Es aquel que Dios había prometido. Pero es aquel que ha venido también a salvar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Es a través de su muerte en la cruz. Y si tú has creído en Jesús, no te olvides quién es Él. Él es tu dueño. Él te compró y pagó un precio por ti. Le perteneces, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Un verdadero hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Anda en su voluntad. Busca su voluntad. Vive en su voluntad. Es guiado por el Espíritu de Dios que lo guía a hacer la voluntad del Padre. Caminemos así. Solamente existen esos dos tipos de personas. Una generación mala, adúltera, y aquellos que realmente son hijos de Dios. ¿Okay? Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Una vez más vemos a nuestro Salvador insistiendo con esos hombres. Señor, cuánta misericordia y cuánta gracia. Cuántas señales hiciste, Señor. Cuántos milagros. Pero sobre todo cuánta gracia mostraste al hombre pecador. Y aún así, Señor, te rechazaron. Señor, cuántas veces tú hiciste lo mismo, Señor, en nuestras vidas. Y aún te rechazamos, Señor, hasta aquel día en que realmente decidimos creer en ti. Y así ha sido y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor, de una vana manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tu revelación, Señor, ha sido más grande y hemos creído. Esa fe que tú nos diste, Señor, la hemos puesto en ti y te damos gracias por eso. Es nuestra oración, Señor, que tú nos permitas seguir viviendo en esa voluntad, creyendo en ti, viendo para ti, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Personas que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, Señor.
que hemos confiado en ti. Ayúdanos a seguir viendo así, Señor. Y queremos pedirte por aquellos, Señor, que se encuentran igual que esos hombres judíos, religiosos quizás, pero endurecidos. Señor, te rogamos que tú toques sus corazones, que tú seas revelado a sus vidas, Señor. Que tu palabra, teniendo poder, pueda traer vida, Señor, y un nuevo nacimiento espiritual en ellos. Revélales, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Revélales que tú eres el Salvador del mundo, que tú les amas, Señor. Y que los planes que tienes para ellos, Señor, son mejores que lo que este mundo puede ofrecernos. Señor, te pido por cada una de esas personas, Señor, que tu revelación, esa luz que ha venido al hombre, Señor, sea más deseable que las mismas tinieblas, Señor, que han abrazado. Que hoy puedan creer en ti, Señor, y sean salvos. Por favor, Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor, por seguir insistiendo. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú sigues buscando lo mismo en esta tierra, salvación para los hombres. Permítenos como tu iglesia, Señor, ser esa luz que el día de hoy alumbra a los hombres, como tú lo dijiste, Señor. Que los hombres al vernos seguir tu voluntad, al ver nuestras buenas obras, te glorifiquen a ti, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias por tu Hijo Jesús, por tu Espíritu Santo, quien nos ha convencido, Señor. Gracias por la salvación, Señor, porque nos permites ahora ser tu familia. Somos tus hijos. Te amamos, Señor, te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.